Hablemos ahora de economía, hablemos del empleo o el desempleo de los uruguayos. En junio aumentó un poco, se sitúa en 8,4%, pero para explicarnos esta cifra en un contexto es que recibimos con mucho gusto a Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches para todos. Vamos a refrescar las tasas, los datos, los números que se conocieron en la jornada de hoy respecto al mes de junio, y a partir de ahí vamos a avanzar un poquito en tratar de conocer algo más a propósito de estos datos. Vamos con la primera placa ya. La información de la que nos provee el Instituto Nacional de Estadísticas nos indica que la tasa de actividad de las personas que están o trabajando o buscan trabajo activamente, la tasa de empleo, aquellos que tienen un empleo con determinadas condiciones, o sea, trabajaron determinada cantidad de horas en la semana anterior, y la tasa de desempleo. Ahí ven el dato de junio, una suba leve de la tasa de actividad, una tasa de empleo que más o menos se mantuvo, y como combinación de esa tasa de actividad que creció, también creció la tasa de desempleo. Pero prefiero manejar tasas con más largo plazo, por eso estaban los datos del semestre allí, que tienen que ver precisamente con la evolución de un periodo, en este caso, los primeros 6 meses del año. 7.8 el desempleo como referencia, 57.1 el empleo para los primeros 6 meses del año. ¿Es el promedio ese del semestre? Ese es el promedio de los 6 meses del año, para luego compararlo con otros semestres durante los últimos años, que es una referencia que por lo menos elimina en parte la volatilidad mensual. Son encuestas, es una encuesta en continua de hogares. Datos recabados de encuesta que tienen un margen de error, y en la evolución de los meses, un mes comparado con otro, pueden pasar 1000 cosas que nos generen esa volatilidad. Vayamos a tomar de referencia el semestre y ver en primera instancia los datos de la tasa de empleo, que es la más relevante, es la creación de empleo genuino. Acá se puede observar cómo evolucionó, venía de niveles flojos en 2019, los 2 semestres de 2019, la caída en 2020, esas 2 barras más bajas, la recuperación en 2021, sobre todo en el segundo semestre de 2021, y en el caso de este primer trimestre del año 2022, manteniéndose más o menos en el mismo nivel. Por encima de 2019, fíjense ustedes, para buscar tasas similares hay que ir al segundo semestre de 2018 aproximadamente. Ese es el nivel por semestre que nos encontramos ahora en tasa de empleo. Son los datos más altos desde aquel momento. Esas barras bajas, Luis, son el año 2020. ¿El tiempo pandemia es ahí? Exactamente. Ahí está. Sí, los 2 semestres del año pandemia. Claro. Vemos que en 2019 no eran muy altas las tasas de empleo, veníamos ya cayendo, las de 2020 que caen drásticamente, 2021 que comienza a subir, y la segunda parte del año pasado y la primera de este, que se ubican un poco por encima. Como decía, niveles que no se veían desde el segundo semestre del año 2018. Un punto que no está destacado allí en cuanto a hablar de empleo. Hay un 20% de esa tasa de empleo que es empleo no registrado, y un 8% subempleo, porcentajes que vienen a la baja de todos modos. Respecto de esa tasa de empleo en el presente también hay que hacer algunas salvedades, pero esto lo dejamos para más adelante. Vamos a volver a esas salvedades sobre el empleo actualmente en el Uruguay. Otra forma de ver este momento es cuánto trabajo busca la gente realmente, cuánto participa de la actividad. ¿Qué nos muestra la tasa de actividad? Vayamos con la siguiente placa precisamente para observar eso. Y acá lo vemos. Es lo más acertado para aproximarse precisamente a si la gente se vuelca o no al mercado. La gente se desalienta, deja de buscar trabajo, momentos donde la oferta de empleo no es buena, por lo que pasan a considerarse inactivos. Cuando mejor hay un efecto contagio, se vuelve al mercado. Ahí vemos ese pico, en 2020 otra vez la pandemia. Claro. Hay una leve baja en el último semestre respecto del anterior, después de 3 semestres de alza. Veremos cómo sigue evolucionando. Es leve esa baja indudablemente, pero la gente recuperó cierta expectativa y ha salido a sumarse al mercado laboral. Y en definitiva, se vuelven activos mientras están buscando trabajo. Ahora veamos algunas características del desempleo, si les parece. Vamos con la siguiente placa y podemos observar, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística, estamos hablando de unas 144, 148 mil personas, esa tasa de 8.4 mensual que refería recién Leo para el mes de junio. Acá lo que vemos es por sexo. El último periodo ese de 2022 son 5 meses. No tengo todavía el dato de junio desagregado por hombres y mujeres, pero igual nos permite una aproximación. ¿Qué vemos acá?
Bueno, las tasas de desempleo entre mujeres son estructuralmente más altas en el mercado laboral uruguayo, eso no varió, fíjense cómo se comportan las dos, las de arriba son las mujeres, la tasa roja es la de hombres. Vemos de todos modos un efecto negativo más fuerte en las mujeres que en los hombres, en el peor momento de la pandemia, y luego se han movido, se puede observar aquí, en forma similar. Seguimos hablando de tasa de empleo y por periodos largos, de desempleo, debí decir, y por periodos largos. Ahora otro dato desagregado. Veamos las edades, que es otra referencia clave. Los más vulnerables, los menores de 25 años, tomé acá, más vulnerables desde siempre en el mercado laboral uruguayo, con tasas que ahora mejoraron, pero en enero-junio llegaron a ser superiores, en enero-junio 2020 estamos hablando, al 30%. Acá vemos la tasa desagregada en hombres y mujeres. De vuelta, 5 meses para 2022 en la comparación. Esto es Montevideo e interior del país. Esto es el país, exactamente, sí, todo el país. ¿Qué vemos acá en este caso? Bueno, nuevamente un movimiento que lo que nos está... esta es la distribución geográfica. Nos quedamos con una placa en medio, ahora que observo. Bien, vayamos con ese dato geográfico otra vez, por favor, para ubicarnos concretamente en esa información que estábamos mostrando. Vuelvo con la tasa geográfica, si les parece, porque ahí sí está desagregado Montevideo y el interior. Bueno, veamos si podemos. Hubo un aumento del desempleo en el interior, lo veíamos recién en el segundo semestre de 2020, pero luego se volvieron a alinear y evolucionaron, como veíamos recién, muy parecido. Tanto las personas, los trabajadores de Montevideo como los del interior en conjunto. Ese dato que se despega, que veíamos recién, en un periodo de tiempo, pero luego vuelven a comportarse prácticamente juntos. Vayamos aquí lo tenemos, ¿ven? Arrancan prácticamente que las mismas condiciones en comienzos del año 2019, de vuelta son los mismos periodos, semestres, 2019, 2020, 2021 y el inicio de 2022. Se despega el interior con más desempleo en el año de la pandemia y después se juntan nuevamente. Podemos pasar a la siguiente placa, por favor, y ahí sí vamos planteándonos algunas alertas a propósito del mercado de trabajo, después de haber visto los datos en general, la evolución de la tasa de empleo, que es la más importante, desagregados por edad, por sexo y también por las condiciones en cuanto a la zona en que trabajan. Hay que poner atención en esto, acá hay datos que son importantes. Hablamos de empleo que tiene medianamente buenos registros, sin embargo, tengan en cuenta estos puntos. Los efectos transitorios. ¿Por qué? Seguro de paro parcial. Hay 9.403 personas a junio. ¿Sí? Más otros 12.000 con subsidio común, pero por reducción o suspensión. Pueden volver. No es muy lineal. Hay un algoritmo detrás para definir cuándo en realidad las personas que están en el seguro de paro se consideran ocupados o desocupados, porque varía si hay un compromiso de retorno o no. Por lo tanto, para no entrar en datos que podrían ser extremadamente complejos, son números delicados y relativos, personas también, vulnerables. Claro. Ese seguro de paro parcial, que indica que hay personas que están trabajando menor cantidad de horas por día o menor cantidad de días, bueno, en definitiva, están en una situación precaria, y esto es hasta fin de año. Por otro lado, jornales solidarios, dice allí, de julio a diciembre, 10.000. 10.000 personas en todo el país. Esto también es transitorio y además es medio tiempo, es precario. Entonces, esto va a caer a fin de año. Ahí tenemos gente que volverá al mercado de trabajo a buscar su oportunidad. Cuando hablo de perspectivas, conversando con los responsables de los estudios económicos del sector de la industria manufacturera y también de la Cámara de la Construcción, la industria manufacturera estima que crearán aproximadamente no más de 2.000 empleos durante este año. No más de 2.000 empleos, y que la gran mayoría ya los han creado. Y en la construcción estiman una caída del 10%, es decir, que cerrarán el año con 5.000 empleos menos que en el inicio, o mejor dicho, el cierre del anterior. Ahora hay 50.000 personas trabajando en la construcción. Casi 55.000. Ahí está. Sí. Bien. Y los desafíos los hemos marcado en otras oportunidades. UPM2, unas 6.500 personas. En la etapa de ensamble ya se han ido bajando algunos de los que trabajaron en la obra civil, y por lo tanto esto va a seguir menguándose. Y por otro lado, el ferrocarril central, que por ahora tiene aproximadamente 3.500 personas trabajando allí. Tengamos en cuenta que un punto porcentual en materia de desempleo son aproximadamente 17, 18.000 personas. Estos alerta que planteaba van a tener mucho que ver con lo que pueda ser el futuro,
para el mercado de trabajo en el país. Esto cruzado obviamente con la posibilidad potencial de generar realmente nuevos empleos a partir de distintos emprendimientos en los distintos sectores de actividad. Muchísimas gracias, Luis. A ustedes. Como siempre. Gracias.